Bueno, ahora te voy a hablar sobre la época colonial de Brasil. Esta abarca desde la llegada de los primeros europeos en 1500 hasta la independencia en 1822. En este periodo Brasil estuvo bajo el dominio político de Portugal. La colonización portuguesa de América comenzó motivada por razones económicas y estratégicas. Por un lado, las económicas a causa de la merma en las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol de Brasil, de cuya corteza se producía un tinte rojo usado para teñir textiles. Y entre las razones estratégicas, la principal era combatir las ambiciones españolas o francesas por este territorio. Ahora te voy a hablar un poco sobre la esclavitud en la colonia portuguesa. Las portuguesas, los primeros esclavistas, trasladaron a millones de negros desde el Golfo de Guinea con el objeto de servir un creciente mercado mundial de azúcar, haciéndose base de la colonización a la ciudad de El Salvador, Bahía de Todos los Santos, capital hasta 1763. Ahora vamos a hablar sobre la fiebre del oro. Para la exportación del territorio se organizaron grupos de hombres que explotaron el interior y los lechos del río en busca de oro. Se trataban de los bandeirantes, grupo de bandas, que recorrieron el Mato Grosso y Minas Gerais, donde se había encontrado oro en abundancia. La economía brasileña había pasado de depender del palo Brasil en la primera mitad del siglo XVI a la caña de azúcar en decadencia al desaparecer el último miembro de las Austrias en España, que dejó paso a la fiebre del oro, hasta mediados del siglo XVIII aproximadamente. Ahora vamos a hablar sobre la estructura racial. La composición racial de Brasil primitivo era muy compleja porque desde un principio los portugueses se desposaron o unieron con mujeres indias. Al mestizaje debemos agregar al contingente negro esclavo, que llega para remediar la falta de brazos en la explotación comercial de la colonia. Así surge en el siglo XVIII un país trirracial, donde indios, negros y mestizos predominan sobre los europeos de origen lusitano, que se encontraron en la costa atlántica alrededor de la bahía Pernambuco, Minas Gerais y Sao Paulo. Desde el punto de vista comercial, la explotación del territorio comenzó en el siglo XVII por medio de grandes compañías, la Compañía Comercial do Brasil y la Compañía Maranhão, ambas de carácter monopolístico, abolidas al despuntar el siglo de luces, el siglo que sería siglo XVIII. Bueno, profe, ahora te voy a hablar sobre tres danzas de Brasil. La primera va a ser forró. El forró es un tipo de baile brasileño que tiene orígenes en Europa y África. El forró se baila sobre todo en la fiesta de San Juan. Se baila en pareja y se puede bailar también en grupo. Los pasos son fáciles, 2 para la izquierda y 2 para la derecha. El forró es un género brasileño que se originó en el noroeste de Brasil, particularmente en Bahía. En música de fiesta, su nombre es derivado de la palabra forrobodo, que significa fiesta de baile. Otro tipo de danza es la bossa nova, es un subgénero del samba y el jazz. Constituye, junto al jazz afrocubano, una de las dos principales ramas del jazz latino. La bossa nova es reconocida por su importancia dentro de la historia de la música popular brasileña. Recogió los rasgos del samba callejero, estridente y carnavalesco, pero suavizados y refinados para ser llevados a espacios más reducidos y de tranquilidad. Surgieron nuevas y sofisticadas armonías, con irregularidades que tenían una relación directa con el espíritu de la música de posguerra estadounidense, aunque su característica principal es su ritmo de raíz carioca. En la bossa nova se utiliza normalmente la guitarra acústica con cuerdas de nylon y se ejecuta con los dedos, es decir, sin la púa. Aunque no sea tan importante como la guitarra, el piano es otro de los instrumentos usados normalmente en la bossa nova. Y por último, la última danza que elegí fue el samba, que fue llevado a Brasil por inmigrantes africanos, en particular por los de las tribus bantú. La samba es un baile vivo y rítmico en 2x4, tiempos de bailada a la música samba, cuyos orígenes incluyen